Bien, como les mencioné unos segundos atrás, pues vamos a comenzar con transformación vainítica y transformaciones adifusionales, que sería la martensita. El objetivo de la clase pues, es introducir realmente esas transformaciones vainíticas y martensíticas. Estas transformaciones son un mundo, es decir, hay muchísima literatura, libros completos están escritos sobre cada una de ellas, y nosotros lo que vamos a abordar aquí es una breve introducción para que ustedes pues conozcan qué es la transformación martensítica y vainítica, cuál es la diferencia entre ellos, cuáles son sus características fundamentales, cómo se producen a largos rasgos. Y básicamente esto lo vamos a enfocar en aceros, pero estas aleaciones, estas transformaciones pueden producirse en otros tipos de sistemas. En primer lugar, vamos a hacer referencia a lo que sería el diagrama de fases. Aquí en las líneas azules tendríamos la porción del diagrama de fases hasta un porcentaje de carbono de aproximadamente 1,4% y temperaturas hasta 1000 grados. Entonces estaríamos en el campo astenítico, y en este caso se presenta solo esta fracción del diagrama, porque como bien ustedes conocen, todas estas transformaciones que estamos viendo, las transformaciones en sólido que estamos tratando en este caso, todas se inician con la transformación de austenita. Ninguna digamos, las que están abajo no transforman a otra. Para transformar tienen todas que comenzar desde austenita. Es decir, que para que se generen cualquiera de los productos de transformación que uno ve en el acero, primeramente la fase matriz tiene que ser austenita. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se muestra en esta fracción, en esta parte del diagrama, es una información de lo que vimos en la clase anterior, son los rangos de temperaturas y composiciones, por ejemplo, donde se dan los distintos tipos de morfologías de la ferrita. Por ejemplo, estos serían morfologías alotriomorfas, está acá para alfa. Aquí tendríamos las morfologías Widmanstätten, en este caso más cercano a lo que sería el punto de solubilidad máximo. Tendríamos ferrita transformada en forma masiva. Eso es por el lado de la ferrita, que es el componente protectoide para los aceros hipoprotectoides. Y para el lado de la cementita vamos a tener situaciones similares. Lo único es que en la cementita pues no formamos cementita masiva, allí no se observa. Entonces solamente tenemos cementita alotriomorfa y tenemos cementita Widmanstätten. Fíjense que acá siempre la Widmanstätten se va a formar a temperaturas menores. Esta sería la temperatura de inicio de transformaciones de ferrita con morfologías Widmanstätten. Luego, la perlita pues se puede formar en todo este rango de composiciones y de temperaturas. Y aquí terminaría más o menos el límite de la formación de perlita, como alrededor de un poco menos de 500 grados. Y a partir de allí, si enfriamos rápidamente el acero sin que transforme a ninguno de las fases previas, vamos a formar vainita. Entonces, vainita se forma a temperaturas que están por debajo de la temperatura de transformación perlítica, en este caso perlita fina, que ya vamos a ver cuál, o perlita inferior, perdón, sí, perlita fina en este caso. Siempre la vainita se forma después de la perlita fina. Y luego pues se va a transformar, acá abajo estaría lo que sería la formación de martensita. De vainita puede estar alrededor de unos 250 grados. ¿Perdón? ¿Hay algún problema? No, parece que se le ha activado el micrófono a Javier. ¿A quién? Ah, ok, está bien. Yo sí voy a... Ok. Entonces, cualquier cosa cualquier pregunta que tengan, pues por favor me lo hacen saber.
para aclararles alguna duda y si no, pues lo aclaramos en otro momento. Entonces, en primer lugar, lo que observamos de este diagrama es que la vainita se va a formar entre las temperaturas de perlita y las transformaciones de martensita. Es decir, a un enfriamiento, a subenfriamiento más rápido que para formar perlita, pero menores que para formar martensita. Estaría, digamos, en un rango intermedio de enfriamiento entre perlita y martensita. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Lo segundo es que hay dos tipos de vainitas. Vainitas viene de Bain. Bain es el investigador que estuvo, digamos, investigando, valga la redundancia, o estudiando transformaciones en acero. Y en honor a él, pues, se le coloca ese Bainite, se llama en inglés, y en español, pues, vainitas, así se traduce. Pero su origen es en honor al investigador que estuvo evaluando todas estas transformaciones en tiempos hace ya muchísimo tiempo atrás. Entonces, hay dos tipos de vainitas que podemos conseguir en los aceros, denominadas una vainita superior, que también se le conoce como vainita plumosa, y la segunda es vainita inferior. Entonces, al igual que tenemos perlita gruesa y perlita fina, la vainita superior sería una vainita gruesa y la vainita inferior sería vainita fina. Y se formaría, como es lógico pensarlo, a temperaturas más bajas. Entonces, ¿cómo ocurre esta transformación? Entonces, fíjense, lo primero que ocurre, recuérdense que para formar este producto de transformación en estado sólido, porque lo llama este microconstituyente vainítico, y ya ustedes van a ver por qué prefiero decirle microconstituyente que fase, porque en realidad no es una fase, es más de una, son dos. Lo primero que ocurre es que se forma una placa de ferrita. Se forma una placa de ferrita, bien sea en los límites de grano de la austenita o bien sea dentro del grano de austenita. Las dos cosas pueden ocurrir en el centro del grano o en el borde de grano. Eso es lo primero que ocurre. Entonces aquí gamma, que sería austenita, se va a transformar en alfa, que sería ferrita. Eso es lo primero que va a ocurrir. Entonces, déjenme poner acá un momento esto. Entonces, fíjense, esto sería una primera fase en la transformación de la vainita. Entonces, tendríamos que gamma va a pasar a alfa. Esto sería en la etapa 1. Gamma pasa a alfa y ese alfa tiene la particularidad que va a tener la misma composición de gamma. ¿Okay? No hay cambio en composición. Gamma, la fase alfa formada a partir de la austenita tiene el mismo porcentaje de carbono de gamma, que sería el mismo porcentaje de carbono en acero. Ustedes bien conocen que la ferrita disuelve muy poco contenido de carbono. ¿Cuál es el porcentaje máximo de solubilidad de carbono en hierro alfa? Eso lo vimos la clase pasada. Ese número lo deben tener en mente. Es 0.02% de carbono, es decir, es muy bajito. Imagínense que estamos tratando con un acero que tiene 0.4% de carbono, por decirles un ejemplo. Entonces, esa ferrita que se forma en primer lugar, que tiene esa forma lenticular, como ustedes la observan acá, es una ferrita con alto contenido de carbono, es decir, que está sobresaturada en carbono. Y tiene la misma composición
es de la misma composición de gamma, lo que cambia es la estructura cristalina. ¿Okay? Pero está sobresaturada en carbono. Y esa placa en forma de lenticular que se ha formado de gamma, además tiene la particularidad de que el proceso de transformación no es por difusión, sino es por cizallamiento, es decir, gamma se deforma con la formación de esa placa de alfa. ¿Okay? Por un proceso de cizallamiento. Entonces allí, cuando siempre hay una transformación por este mecanismo, siempre tiene que haber una relación de orientación entre la matriz y el producto. Es decir, hay planos de la matriz que son paralelos al plano del producto y direcciones de la matriz paralelas a direcciones del producto. En este caso, el producto es alfa. Entonces, si alfa está sobresaturada, ¿okay? El siguiente proceso, ¿cuál creen ustedes que sería? La etapa 2. Un precipitado. Exacto. La siguiente etapa, lo que podríamos tener es una precipitación. Una precipitación de ese carbono en exceso que está en alfa. Y para que ello ocurra, pues puede seguir dos caminos distintos. ¿Okay? Entonces, primero, que sería el carbono contenido en la placa, pues puede difundir a los alrededores de la austenita. Entonces hay una difusión, ahora sí, este es un proceso difusivo. El primero para formar la placa no es difusivo, ese proceso se llama militar y ya les voy a explicar por qué. Y la segunda etapa de todo este proceso de transformación, bien sea es la difusión del carbono en los alrededores de la austenita, ¿okay? Esta es la austenita que bordea la ferrita, a partir de la cual se formó, y esta azulito sería la intercara entre gamma y alfa. Entonces, ese carbono difunde hacia la austenita y el alfa ahora queda en su condición de carbono que debe tener. Entonces, aquí, en este caso, pues, esta difusión de carbono va a promover la precipitación en estas zonas. Esto puede ocurrir de este lado. Pero además puede seguir este otro camino, que se difunde poco carbono hacia la fase gamma que las rodea, que rodea la placa de alfa, y precipitación de carburos dentro de la ferrita. Entonces yo les hablaba a ustedes que, bueno, la formación de vainita va a depender de la temperatura. Mientras la temperatura sea más baja, vamos a tener un tipo de vainita diferente a si las temperaturas de transformación son más elevadas. Entonces podemos seguir estos dos caminos. Bien sea que el carbono difunda hacia los alrededores de gamma en la intercara alfa-gamma, o bien sea que difunda muy poco y precipite dentro de la placa. Pero si esto es así, en la siguiente fase, entonces habría la precipitación de estos carburos de carbono. Este carbono es en exceso. Fíjense que el gamma tiene un porcentaje de carbono elevado. Entonces luego que este carbono que está contenido en alfa difunde hacia gamma, pues lo deja elevado en carbono en sus alrededores, enriquecido en carbono. Y en la siguiente etapa, ese carbono que estaba alrededor de la austenita va a precipitar. Entonces vamos a tener por este camino precipitados, en este caso de cementita, porque esa es la que precipita, en este caso, cementita entre las placas de ferrita previamente formadas. ¿Okay? Y esto ocurre a temperaturas altas. Y por este otro lado, pues se van a seguir formando otras, digamos, otras placas de ferrita, y este carbono, esta pequeña cantidad de carbono o este carbono que difundió a una cierta distancia de la austenita también va a precipitar. Entonces tenemos estos procesos de formación de ferrita a partir de la austenita por un proceso de cizallamiento
siendo la ferrita pues de igual composición que gamma, pero en esa condición se encuentra sobresaturada, con un exceso de carbono que lo va a tender a expulsar de su estructura, y la forma en la cual lo hace, pues primero es una difusión. Y la segunda fase ocurre la precipitación. Entonces, fíjense que entonces podríamos diferenciar este proceso de transformación en tres etapas fundamentales, ¿no? Dependiendo por el lado en que nos vayamos. Primero, la formación de la placa de ferrita sobresaturada en carbono. Una segunda fase sería, si nos vamos del lado izquierdo, el carbono difunde hacia la austenita. En los dos lados va a difundir, pero en menor distancia. Pero además ocurre la precipitación de carburos dentro de la placa sobresaturada en carbono, si vamos por el proceso derecho. Y finalmente, pues el carbono que ha difundido en los alrededores de austenita va a precipitar, ¿no? Entonces, este proceso de acá, de que viene desde aquí para acá, es un proceso de difusión. Entonces, como ustedes pueden notar, la transformación vainítica, el proceso, el mecanismo de transformación, tiene dos componentes, ¿okay? Es mixto. Tiene, por un lado, una formación de ferrita, que es un proceso adifusional, que ocurre por cizallamiento, que sería similar a la transformación martensítica. Y por otro lado, hay una difusión de carbono, entonces en ese caso pues tenemos una componente de difusión, es decir, el proceso de transformación vainítica es un proceso mixto entre una transformación militar con un componente de transformación militar y un componente de transformación difusional. Ahora, ¿por qué se le llama militar? Militar se le llama porque todos los átomos después que ya la transformación ha ocurrido, es decir, una vez que se ha deformado, que se ha cizallado, las posiciones de los átomos son, digamos, los vecinos, los átomos vecinos son exactamente los mismos que tenía antes. Imagínense un desfile militar. Hay filas de personas bien acomodaditas a una distancia de separación igualitas cada una, y cuando ellos avanzan todos al mismo paso. Y todos siempre conservan los mismos que tienen al lado. Siempre. Entonces pueden ir marchando y en un desfile y ellos se mantienen, digamos, ordenados durante todo ese proceso. Es decir, que el vecino que tenía antes de que comiencen a avanzar va a ser el mismo que tienen después que han comenzado el proceso digamos, de movimiento. En el caso de la transformación, digamos, aquí, en el caso de la transformación adifusional, ocurre el mismo proceso. Ocurre de la misma manera, es decir, hay una especie de cizallamiento de la estructura austenítica, pero los átomos no se separan de su vecino inicial, lo conservan. Y esa distancia en las cuales se mueve es una distancia muy pequeña, es inferior a lo que sería una distancia atómica. Es muy, muy pequeñita. Y es característico de las transformaciones martensíticas. Pero la transformación vainítica difiere de la transformación martensítica en que sí tiene un componente difusional, que serían las etapas posteriores, cuando el carbono difunde hacia la austenita y cuando se forma el precipitado, bien sea los carburos de este lado que serían cementita, o en este caso un carburo que no necesariamente es cementita, es un carburo intermedio, que puede ser un carburo epsilon o un carburo chi. Hay diferentes tipos de carburo cuya composición es cercana a la de cementita, pero no es exactamente la misma. Son carburos intermedios que son de metaestable. Y ellos luego, si el material se deja a una temperatura X por cierto tiempo, esos carburos van a tender
con largos tiempos pueden ir transformándose al carburo estable. Pero en principio, cuando se forman, no son estables. Entonces, fíjense, cuando el proceso sigue este camino, sería para temperaturas altas. Cuando hablamos de temperaturas altas, es temperaturas a la cual comienza el rango de temperaturas de formación de vainita, es decir, cercanos a esta línea anaranjada. Y temperaturas bajas serían por acá, es decir, temperaturas altas estaríamos hablando más o menos de 400 grados, temperaturas bajas unos 200 grados y algo, ¿ok? Entonces, eso distingue los dos tipos de vainita que se pueden formar. Si estamos a temperaturas altas, formaríamos vainita superior, y si hablamos de temperaturas bajas, sí, digamos la experimentación se hace a temperaturas más bajas, 200 grados y algo, vamos a formar vainita inferior. Y estas dos vainitas se diferencian. Ustedes van a ver diferencias en la estructura, en morfologías de estas dos estructuras, cuando la observan al microscopio o lo analizan a través de microscopía. Ellos tienen formas distintas, y el tipo de carburo que se forma también es distinto. ¿Qué más es distinto? Su tamaño. El tamaño de las placas de ferrita está limitado a lo que sería, es decir, a la velocidad a la cual pueda crecer. Y la velocidad de crecimiento está, digamos, también limitada por la difusión de carbono hacia la austenita y por la precipitación de carbono. Entonces, cuando las dos, porque las dos son las que forman la vainita, o sea, alfa sola no es vainita, vainita es alfa más el carburo. Y para que se forme un núcleo de alfa y de vainita y crezca, tienen que estar las dos fases. Igual como lo vimos en el caso de la perlita, pero el mecanismo de transformación es solamente difusional en el caso de la perlita. Y el mecanismo, pues, es el proceso un tanto parecido, pero su mecanismo es completamente distinto. Entonces, ¿por qué en el caso de la vainita inferior decimos que es una vainita fina? Porque a bajas temperaturas, recuerden que la difusión es más lenta. Y al ser más lenta, por eso es que podemos conseguir precipitación dentro de la placa de alfa. ¿Por qué? Porque el carbono, la distancia que tiene que difundir el carbono es menor. Entonces, de esa manera encuentra una forma de formar la vainita, ¿ok? Precipitando el carburo, pero dentro de la placa de alfa. En el caso de la vainita superior, no. Adentro de la vainita, de la placa de alfa, en la vainita superior, no hay carburo. Los carburos los vamos a conseguir entre las placas. Y este carburo, como les digo, es un carburo tita, el carburo en principio de equilibrio. Y de este otro lado, pues sería un carburo intermedio, que no es es un carburo metastable, Epsilon. Normalmente es uno que se le denomina Epsilon. ¿Okay? Entonces, ambas tipos de vainitas se forman dependiendo de la temperatura. Fíjense acá cómo sería la formación de alfa. Esta es una foto bastante famosa de un investigador que trabaja en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y él ha estudiado muchísimo lo que es la transformación vainítica. De hecho, ellos, junto con una investigadora española de apellido Caballero, lograron formar un tipo nuevo de vainita, que es vainita sin carburo. O sea, es simplemente la formación de placas de carbono, pero sobresaturada en carbono, pero no forma carburo, lo cual para algunas aplicaciones es bien importante, porque tiene una elevada resistencia y una muy buena ductilidad. Pero para ello los aceros tienen que tener un contenido de silicio elevado. ¿Okay? Entonces, fíjense que cuando se forma la placa alfa, esta sería la blanca, una placa alfa, ya deforma gamma, es decir, gamma está deformada. Entonces, por eso se dice que es un cizallamiento, y es como si fuera, digamos, una ondulación lo que ocurre allí, un cizallamiento, es decir, una deformación.
Entonces, aquí, pues, por supuesto, al haber una deformación, van a haber dislocaciones. Entonces, estas son estructuras que tienen una densidad de dislocación alta, igual que ocurre en la martensita. Y también, pues, ocurren deformaciones elásticas, ¿no? Entonces, digamos, la estructura queda tensada elásticamente también. Y además tiene una elevada densidad de dislocación. César, ¿cómo definiríamos entonces la vainita? No les voy a poner el concepto, ya lo deben haber visto, pero ya viendo esto, ¿cómo definirían ustedes la vainita? Denme una definición. Ya les dije que tenía alfa, tenía cementita, era un proceso mixto de transformación. Hay difusión por un lado. ¿Quién se anima a darme un concepto de lo que sería la La vainita es una fase que se forma a partir de la austenita y es una mezcla de cementita y ferrita en la que sí hay difusión y tiene una estructura parecida a la martensita. Sí, pero fíjense que la estructura, ok, es bastante cercano a lo que sería el concepto de transformación vainita. Primero quiero acotar pues que es un producto bifásico. Entonces, más bien decir es una fase, podríamos decir es un microconstituyente, porque cuando hablamos de microconstituyente puede ser una fase, puede ser más, pueden ser dos. Entonces la vainita es un microconstituyente o un producto de transformación o es una mezcla, la vainita es una mezcla de dos fases. Esas fases son ferrita alfa y carburo, que pueden ser el carburo tito o el carburo épsilon, dependiendo de cuál tipo de vainita sea, que ocurre por un proceso de transformación mixto, militar y difusional o civil. Entonces, al militar, en contraposición, todas las transformaciones que ocurren por difusión se le llaman transformaciones civiles. Cuando hablamos de martensita y cuando hablamos de este tipo de transformaciones adifusionales, entonces distinguimos las transformaciones en dos tipos. Las militares, que serían las adifusionales, y las civiles, que serían las difusiones. ¿Okay? Entonces, aquí les traigo una definición, es una mezcla de dos fases, ferrita y carburo de hierro, cuyo mecanismo de formación es mixto, tiene un componente difusional y uno adifusional. Entonces el militar sería la formación de la placa de ferrita y el difusional sería la formación de el carburo, que para ello primero difunde el carbono y luego precipita. De las placas de ferrita, como aquí simplemente les estoy haciendo un resumen de lo que les acabo de mencionar. ¿Sí? Se forman por un mecanismo de cizallamiento, tienen la misma composición de gamma y se encuentran sobresaturadas en carbono. Entonces, la vainita en realidad es un proceso, digamos, un microconstituyente que se produce por nucleación y crecimiento, ¿ok? Entonces hay difusión involucrada y al haber difusión involucrada es un proceso que va a depender del tiempo y también va a depender de la temperatura, es decir, no es atérmico, es un proceso térmicamente activado, que depende pues de la temperatura y del tiempo, ¿ok? Y ocurre con cambio en composición, porque al final vemos que la composición de alfa y la composición de la cementita o del carburo épsilon, una vez que la transformación se ha completado, es distinta a la de la austenita. Por lo tanto, es una transformación que ocurre con cambio en composición y por vinculación y crecimiento y, digamos, requiere que sea un proceso térmicamente activado y como todo proceso térmicamente activado depende de la temperatura y del tiempo. ¿Ok? Entonces depende básicamente del tiempo de transformación. Acá lo podemos ver de manera esquemática como este proceso de exedad. Primero formamos, digamos, los listones de alfa, que serían anaranjados, luego aquí pues ya ha difundido el carbono que inicialmente estaba contenido en alfa, y vamos a formar la cementita, luego se siguen agregando nuevas placas y carburos
entre cementitas y gamma, ¿ok? Entonces esto continúa en un proceso, digamos, de tipo cooperativo, ¿no? Y ustedes pues al final pues van a ver esta microestructura con lajas. Esto se le llama lajas o placas o ese tipo de términos. Ustedes lo van a ver en la literatura. Y la cementita pues precipitaría entre los bordes de alfa y gamma. El contenido de precipitado dependerá del contenido de carbono, ¿no? Si el acero tiene un contenido, si hablamos de aceros, porque acuérdense que estas transformaciones pueden ocurrir en otros sistemas. Si hablamos de aceros, para bajos contenidos de carbono, pues la cantidad de carburo será mucho menor, ¿no? Y las placas de ferrita crecerán más. Acá en el caso aquí tenemos la vainita superior. Si el contenido de carbono lo incrementamos, ya digamos no solamente tenemos la cementita justa acá, continua en esta zona, sino que lo vamos a ver así de manera descontinuada, ¿no? A lo largo del intercara alfa-gamma, se va a ir formando en toda la intercara, pero siempre en las intercaras, no dentro del grano. Esta sería cementita, esto sería un gano de gamma, este otro gamo de gamma, y la parte aquí interna sería alfa. Acá vemos, por ejemplo, la formación de estas dos estructuras, ¿sí? Acá sería pues una foto que vemos abajo, un aumento. Aquí les quiero mencionar que normalmente esta transformación no se completa al 100%, igual que ocurre con la martensita. Siempre queda un porcentaje de austenitas retenidas, ¿sí? Y ese proceso se da porque hay deformaciones involucradas que al final, en las últimas etapas, no permite que se lleve a cabo todo el proceso, ¿sí? Entonces aquí vemos, fíjense que aquí se ven claritas lo que sería una vainita superior plumosa, se ven así, es como una pluma. Ustedes lo van a observar inclusive a nivel de microscopía. Tienen acá esta línea que sería donde estaba el borde de grano inicial en la austenita, y luego crecen la austenita y algunos carburos alrededor. Se forman tienen esa morfología particular tipo plumosa. En el caso de la vainita inferior, entonces tendríamos los carburos nucleados dentro del grano, también podríamos tener unos por acá afuera, ¿ok? Y esa se va a observar pues mucho más fina, ¿no? Entonces el carburo puede ser de tipo éxilo. Fíjense que el contenido de carbono en estas estructuras, en este tipo de vainita es grande, es de alrededor de un 8,4%. Y eso tiene que ver pues porque allí cuesta un poco más difundir, entonces se forma localmente un carburo con un contenido de carbono mucho más, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso vemos lo que serían cómo influye el contenido de carbono y la temperatura en estas transformaciones. Vainita inferior la vamos a conseguir a temperaturas más bajas, ¿okay? La vainita inferior estaría por acá arriba y la inferior por acá abajo. Y digamos, el contenido de carbono influye hasta aproximadamente un 0,6%. A partir de allí, pues ya el carbono no tiene mayor influencia. Vamos a tener por encima de esta temperatura, que sería unas 350 grados, vainita superior, y por debajo de ella, vainita inferior. Para contenidos de carbono menores, la vainita inferior pues se puede dar a temperaturas un poco más elevadas. Aquí tenemos unas fotomicrografías, digamos, de procesos. Este es un proceso intermedio donde se ha formado inicialmente una pluma, el proceso está en su etapa inicial y el acero se templa. Entonces nos vemos acá la vainita y lo que estaría aquí abajo sería martensita. Entonces fíjense la forma característica en la cual se nuclea y se forma. Y en este caso tenemos algunas vainitas plumosas y vainita superior. En este caso, claro, no pueden diferenciarlo tan bien como de esta forma porque está a un aumento mucho mayor.
Fíjense que aquí el tamaño es 1 micra y acá serían 10 micras. Pero ¿cómo pueden distinguir la vainita superior? Porque los precipitados aquí son alargados. Esto sería una placa de alfa por acá y aquí estarían los precipitados. En cambio, en la vainita inferior, los precipitaditos serían los más chiquiticos que están adentro. ¿Okay? Todo esto sería vainita inferior. Todo esto. Todos estos chiquiticos que están acá. Y esta plaquita de acá sería una plaquita de vainita superior. Aquí están los precipitados larguitos y esto sería alto. Es mixto en este caso. Entonces, bueno, acá simplemente les coloco las distintas características de lo que hemos hablado hasta ahora. Digamos que hay un crecimiento de la vainita que tiene una apariencia circular o lenticular, similar a la de martensita, en la martensita de bajo carbono, porque la de alto carbono tiene una forma de placas muy bien definida que se distingue un poco de esto. Pero digamos que la vainita, a pesar de que esas placas tienen una forma similar a la martensita, su proceso de crecimiento es muy distinto. ¿Por qué? Porque el proceso de crecimiento en la vainita es un proceso difusional y al estar a bajas temperaturas ese proceso difusional es lento. Es lento y es continuo, es decir, ustedes mantienen la aleación por un largo tiempo a la temperatura de transformación y el proceso se va a dar. Pero el crecimiento es lento por las temperaturas involucradas. En cambio, en la martensita, el enfriamiento ustedes hacen así y ya la transformación ha ocurrido. Ocurre a las velocidades de la luz dentro del sólido. Entonces, son dos procesos muy distintos porque en el caso de la martensita, pues es un proceso militar 100%, no involucra difusión. Entonces, la morfología de la vainita, ya lo vimos que depende de la temperatura, temperaturas altas, por ejemplo, esto es como un breve resumen, alta a 400 grados, tenemos vainita plumoso, vainita superior, a temperaturas bajas, ejemplo 200, 270, tenemos una vainita en forma regular o vainita inferior, y pues la difusividad de carbono va a depender de la temperatura. Mientras más baja sea esa temperatura, más lento va a ser la difusión de carbono. Y como el crecimiento de la plaquita o en forma circular de la ferrita depende de la difusión de carbono, de que carbono difunda hacia los alrededores o se agrupe dentro de ella misma y precipite, entonces su tamaño va a depender de ese proceso. Y como ese proceso es más lento a bajas temperaturas, entonces la placa de ferrita va a ser mucho más fina, que en la ferrita, la placa de ferrita de vainita inferior va a ser más fina que la placa de ferrita de la vainita superior. A eso me refiero. Seguro ustedes ya me entendieron. Acá vemos los diagramas TTT de esta transformación comparando lo que serían los rangos de temperaturas y tiempos de transformación de perlita, vainita y donde comienza la martensita. Fíjense pues que la perlita sería a temperaturas más elevadas. En este caso hay 3 tipos distintos que pueden darse. La perlita acá, digamos que las líneas isotérmicas se solapan y entonces en los diagramas ustedes van a ver esta línea exterior, aquí termina y comienza la vainita superior que estaría por acá y la vainita inferior que estaría más abajo. Y igualmente la línea interna termina acá para perlita y la de vainita pues comienza aquí y continúa para acá. Entonces, en este caso hay un solapamiento entre las dos cinéticas de transformación y la temperatura de transformación martensítica va a iniciarse cuando ya termine la formación de vainita. Entonces, la MS sería la temperatura de transformación de la martensita. Entonces, la martensita se va a formar, su primera placa. La primera placa en martensita se formaría a la temperatura MS y continúa su proceso en la medida que se baja la temperatura.
En este caso, normalmente tenemos tratamientos isotérmicos. Para que se forme la martensita, ustedes saben que tiene que ser un proceso de enfriamiento continuo. Un segundo tipo de diagramas que podemos observar es este, ¿no? Donde están bien delimitadas, pero donde termina la perlita comienza la transformación de vainita, y donde termina la vainita siempre comienza martensita. Esto siempre es así. Y un tercer tipo que lo muestran otros aceros que tienen un porcentaje de aleación un poco más elevado. Entonces allí las cinéticas de transformación de la perlita y de la vainita pueden separarse. Ustedes van a ver diagramas TTT que tienen esta estructura. Tienen el diagrama TTT de la perlita por un lado, el diagrama TTT de la vainita por otro lado. Y por acá abajo pues encontraríamos la temperatura de la transformación vainita. Entonces, la característica propia que describe una transformación adifusional o una transformación martensítica, es que, valga la redundancia, es una transformación sin difusión. Ahí no hay movimiento atómico de grandes distancias. Recuérdense que hay simplemente un cizallamiento que puede ser una deformación de la austenita, que puede ser absorbido bien sea por cizallamiento propiamente dicho o por maclaje. Y en ninguno de los dos hay un proceso de difusión. Lo que hay es que una deformación y todos los átomos se mueven, digamos. Si ustedes si estaban aquí inicialmente y hay una deformación, todo se movió un poco hacia la derecha, pero todo se movió igual. ¿Okay? Entonces los átomos vecinos se mantienen. O sea, ahí no hay difusión. Entonces también es característico de cualquier transformación martensítica desde que inicia hasta que termina, los movimientos atómicos lineares son menores a un espacial interactor. Es decir, es un cizallamiento. Se movieron un poquito, pero así, chiquitico, como les digo. Es una deformación que con respecto a un plano, pues se movió un poquitico, pero todos se movieron. Y para que ocurra, pues particularmente en los aceros requiere un enfriamiento muy rápido. ¿Y por qué es rápido? Porque cuando se enfría rápidamente se están inhibiendo todos los procesos difusionales, es decir, se está evitando que cualquier transformación que ocurra por difusión tenga lugar. Y solamente van a tener lugares aquellas transformaciones donde no haya difusión martensita. Entonces, como les he dicho, pues esta transformación ocurre de manera tan rápida que los átomos no cambian de posición para nada. Entonces, su transformación es de tipo militar, se le denomina asimilitar, en contraposición de las transformaciones civiles que se les denomina civiles, transformaciones civiles. Es decir, que cuando ya tenemos transformaciones adifusionales y difusionales, las podemos dividir en dos grandes grupos. Transformaciones militares y transformaciones civiles. Las transformaciones militares tienen la característica que ocurren sin difusión, y las transformaciones civiles son transformaciones que ocurren con difusión, son difusión. Bien, aquí tenemos la forma como la martensita se forma. Okay, aquí tenemos un dibujo esquemático de cómo sería ese proceso. Fíjense, todos los rojitos que está acá serían los granos de austenita. Eso sería gamma. Y cuando se inicia, es decir, cuando se toca la temperatura MS, ahí se forma la primera plaquita, o se forman las primeras plaquitas. Y esas plaquitas crecen de extremo a extremo al grano. Van a lo largo del grano. Esta va hasta allá, esta va hasta acá, este grano viene hasta acá y así sucesivamente. En los siguientes procesos, cuando se continúa bajando la temperatura, las siguientes plaquitas se van a ir formando así, entre el grano y la que estaba antes, entre el grano y la que estaba antes, en diferentes direcciones. Okay, estas direcciones siguen una cierta dirección de orientación. Y así pues se va llenando, todos estos granos se van transformando en martensita. Sin embargo, en estos casos, la austenita no desaparece completamente, por las mismas razones que les decía de la austenita. Estas son transformaciones que deforman la austenita, generan dislocaciones, generan deformaciones, se crean también
tensiones elásticas que inhiben el subsiguiente, digamos, la subsiguiente transformación de gamma a alfa. Y esto particularmente ocurre así en aceros de alto carbono. Los aceros de alto carbono, la austenita retenida puede llegar hasta un porcentaje de 25%. Cuando hablamos de austenita retenida, es austenita que no se transforma a martensita, sino que permanece como austenita. Entonces ustedes van a tener más martensita, es típico en los aceros templados. Van a tener una estructura martensítica y más austenitas retenidas, en un cierto porcentaje, cuyo porcentaje varía en función del contenido de carbono. Para contenidos de carbono muy bajos, ese porcentaje de austenitas retenidas estaría en un orden de un 5%, por ejemplo, y para porcentaje de carbono alto puede ser hasta 25 o 28% de austenitas retenidas, es decir, es un porcentaje significativo. Entonces, primero, digamos, se forman las placas alfa prima. Estas placas alfa prima se formarían por el mismo mecanismo que se formó antes en la placa de alfa en vainita, ¿no? Tiene igual forma lenticular o acicular, pero también puede tener, digamos, una forma de una placa bastante más pronunciada, como este que ustedes observan más que abajo, ¿no? E inicialmente, pues, crecen a todo lo largo del grano y luego, pues, entre placa y borde de grano. Entonces, aquí pues mostramos estas dos fotomicrografías. En este caso es para un acero de bajo carbono y para este segundo caso es un acero con contenido de carbono, digamos, un acero que también puede ser, este tipo de estructura puede ser similar para aceros de carbono, de alto carbono, 0,4, 0,5%, observan algo similar. En este caso son aleaciones hierrónicas, ¿okay? Donde también se da esta estructura. Fíjense que cuando yo les digo que son difusiones martensíticas, no siempre vamos a hablar de acero. En este caso tenemos aleaciones hierro-níquel, que es otro tipo de sistema. Pero sus características de transformación son iguales. Entonces, todo lo que vimos para transformación eutectoide, para transformación vainítica, para transformación martensítica, en aquellos sistemas donde estas transformaciones puedan ocurrir, los mecanismos de transformación van a ser similares, van a ser lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que tener, que no se les puede olvidar, es que la martensita no necesita activación. Es decir, una vez, lo que necesita es que la temperatura esté bajando continuamente. ¿Por qué no necesita activación térmica? Porque no es una transformación que no ocurre en el tiempo, sino que ocurre de manera instantánea a una temperatura determinada. Si ustedes la mantienen a una temperatura determinada, el porcentaje de transformación de martensita no se va a incrementar. Va a permanecer igual. Para que continúe la transformación, tienen que continuar bajando la temperatura. Entonces, por eso estas transformaciones se le dicen que son atérmicas. Pero atérmicas no porque no se cambia la temperatura. Son atérmicas porque no dependen del tiempo. No son difusiones. En la velocidad de enfriamiento de los aceros es bastante elevada, ¿no? Entonces, si hablamos de aceros, una definición simple de alfa, pues sería una solución sólida sobresaturada en carbono, que ha ocurrido por una transformación de cizallamiento. Entonces, todo el carbono que inicialmente estaba contenido en austenita va a permanecer en solución sólida en martensita, independientemente del contenido de carbono que tenga. Si es 0,1%, si es 0,2, si es 0,3, si es 0,4, si es 0,5, si es 0,6, lo que haya. Ese contenido de carbono que hay en la austenita lo va a tener igualmente la ferrita, la martensita, perdón. Porque la martensita, pues, está pasando de una fase a otra fase. Entonces, la nueva fase tiene que tener la misma composición. ¿Qué es lo que cambia en esta transformación? Cambiaría la estructura cristalina, es distinta. En el caso de los aceros, la estructura cristalina de la fase gamma, ustedes saben que es cúbica de cuerpos centrados, y en el caso de la martensita es tetragonal de cuerpos centrados.
Entonces la estructura cristalina es diferente. Entonces, el carbono en la estructura martensítica es alto, por lo tanto un acero martensítico es una solución sobresaturada en carbono, en hierro, que tiene un proceso de transformación muy particular. Y digamos que un grano de alfa puede transformarse a martensita en un tiempo que prácticamente es 10 a la 7 segundos, es decir, aproximadamente en 10 a la 7 segundos ya ese grano se ha transformado completamente. Entonces, lo que significa que la interfaz a una velocidad, perdón, esto por segundo. Entonces, la velocidad alcanza prácticamente la velocidad del sonido. Rapidísimo, rapidísimo. O sea, es algo que ocurre así. O sea, uno, como les digo, uno parpadea y ya la transformación ha ocurrido hace rato. Ahí debería ser 10 a la menos 7 segundos. Entonces, igual, para que esa transformación tenga lugar, necesariamente tiene que tener una menor energía que alfa, que gamma, porque si no, no se va a transformar. No quiere decir que sea la fase de equilibrio, porque es una fase de no equilibrio. Cuando ustedes evalúan el diagrama de fases, pueden ver que allí no aparece martensita, como tampoco aparece vaina. ¿Y por qué no aparecen? Porque no son fases estables, son fases metaestables que se generan por enfriamientos rápidos, y recalco que cuál transformación va a tener lugar, aquella que ocurra más rápido, no la que sea de equilibrio 100%, es la que ocurra más rápido. Si en un proceso de enfriamiento la que ocurre más rápido es la de equilibrio, bueno, perfecto, se formará. Pero si no, si ocurre más rápido otra que no sea la de equilibrio, esa es la que va a prevalecer. Y en este caso ocurre ese proceso. La transformación vainítica y la martensítica, esas condiciones de transformación se van a formar primero que las transformaciones difusionales por procesos de crecimiento, de nucleación y crecimiento que hemos venido tratando hasta ahora. Acá, por ejemplo, tenemos un acero de composición eutectoide. Acá tenemos, esta sería el T sub 0, o la temperatura, digamos, donde se formaría el componente de equilibrio. Pero para que se forme martensita tenemos que enfriar por debajo de ese T a una temperatura más baja. Esa temperatura de inicio la tendríamos por acá, que sería alrededor de cercano a los 300, un poquito más de 300 grados. Si es un acero al carbono, digamos, pleno, no tiene otros elementos adicionados. Entonces, allí se inicia esa transformación. Cuando la transformación se da, pues tenemos si este es el porcentaje de carbono, pues tenemos alfa prima acá y tenemos gamma acá, ¿no? Entonces, por el porcentaje de carbono pasamos esta línea y vamos a tener pues esas energías en donde vemos que gamma pues tiene una energía mayor que A. Y acá vendríamos a verlo cómo sería el diagrama TTT. Aquí estaríamos en la temperatura de inicio de transformación MS y aquí estaríamos en la final. Esto sería hasta acá pues la transformación aquí tendríamos perlita de la nariz hacia arriba y de la nariz hasta aquí tendríamos vaina. De la fuerza motriz acá es simplemente este cambio en temperatura del T. Fíjense cómo ocurre este proceso. Si nosotros tuviéramos una placa un pedazo de cementita en forma de placa en tamaños pequeñitos, tenemos una porción de esa austenita. Si la quisiéramos deformar, pues tendría un cizallamiento que es más grande. Entonces, por ese cizallamiento común de que uno ensaya una muestra en ensayo de tracción y la cizalla, pues para lograr ese grado de formación es mucho más difícil. Entonces, ¿cómo se facilita? Bien sea por un proceso de cizallamiento interno, ¿no? En donde este S es mucho menor, o bien sea por un maclaje. El maclaje lo que le da son como dos planos espejos. Fíjense que este sería el plano de maclaje y este lado sería un espejo de este otro lado. Y es como un acordeón, ¿no? Entonces eso se formaría, las martensitas de alto carbono normalmente se forman por este mecanismo y esa
cizallamiento que se requiere es menor. O se forma por un proceso de cizallamiento que sería la martensita acicular, y esta sería una martensita en forma de placas más grandes. Entonces, acá podemos ver lo que serían aquí, por cierto, las tensiones elásticas que introduce esta transformación, pues evitan que eso es lo que les estaba diciendo antes, evitan que crezcan o se ensanchen las últimas lentículas, es decir, la forma lenticular de martensita. Y entonces por eso la transformación no llega al 100%, bien sean las últimas lentículas o las últimas placas. Entonces ya esas placas no se ensanchan por ese mismo deformación que hay allí, que dificulta un poco todo el proceso subsiguiente. Entonces esta transformación no ocurre al 100% y la vainita tampoco. En algunos casos, depende de la aleación y de cómo y a qué temperatura se lleve a cabo el proceso de transformación vainítica, en algunos casos pudiera quedar un porcentaje de vainita muy, muy pequeño. Pero en el caso de martensita siempre hay austenita. Siempre hay austenitas remanentes o austenitas retenidas. Entonces, aquí vemos que la fuerza motriz para la nucleación de martensita sería el delta G de gamma A, que la diferencia del delta G entre gamma y alfa, y que vendría dado por el delta H de gamma alfa prima por T sub 0 menos MS entre T sub 0. Digamos, T sub 0 prima acá sería la temperatura en la cual hay un equilibrio, o sea, ahí todavía no se forma martensita. Para que se forme martensita hay que bajar la temperatura. T sub 0 es mayor que MS. O sea, acá tenemos algunos valores de delta H y de T sub 0 menos MS y valores de delta G para algunos tipos de sistemas. Fíjense que en el sistema TINI, titanio-níquel, o NITI también se le llama en inglés, o TINI, vamos a tener, digamos, transformaciones de este tipo. Y estas transformaciones de titanio-níquel son bien interesantes, súper interesantes. Ahí hay transformación martensita. En la clase de la semana que viene vamos a tratar de traerles algún tipo de ejemplos de esta transformación para que ustedes vean. También se puede dar, digamos, en el sistema cobre-aluminio. Fíjense que no es propio de aleaciones de hierro. La transformación martensítica puede darse en otros sistemas. Oro-cadmio, hierro níquel, hierro carbono, hierro platino, ¿okay? Y allí pues tienen las diferentes fuerzas motrices para que el proceso se dé. Fíjense que en el hierro carbono la fuerza motriz es bastante alta, por eso es que el estudio de esta transformación ha sido, digamos, concentrado principalmente en acero, porque estas transformaciones, como ocurren tan rápido, establecer todos los fundamentos teóricos que hay dentro de su proceso de transformación no es sencillo. Y aun con todo lo que se ha estudiado, todavía hay algunas cosas pues, que no están del todo claras. Principalmente esas relaciones de orientación entre matriz-producto, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que todavía se siguen estudiando de estos procesos, igual que la transformación vainítica. Esos son sistemas que aún siguen en estudios investigativos profundos para llegar a sus principios fundamentales, digamos, y tratar de entender mejor el proceso de transformación. Pero en el caso de hierro-carbono, la fuerza motriz es elevadísima comparada con otros sistemas. El que le sigue, por ejemplo, es hierro-níquel, pero y también el de titanio-níquel es alto. Pero, por ejemplo, hierro-platino no es tan elevado. Oro-cadmio es bien bajo, es decir, que ahí hay que hacer ajustes experimentales bastante, digamos, estrictos para poder lograr este tipo de transformación. El hierro-carbono, pues, se pueden elaborar más fácilmente. Entonces, en tiempos ancestrales, cuando todavía no se sabía el mecanismo por el cual esta transformación ocurría, porque eso, digamos, es novedoso, eso desde los años 800 a
finales hasta acá, que todo el conocimiento de lo que es el mecanismo de estas transformaciones se ha venido desarrollando. Sin embargo, antes, ustedes saben que la era del hierro pues viene muchísimo antes. Entonces, esto se usaba y digamos, por ensayo y error o simplemente por cuestiones del azar, la gente que trabajaba y fundía estas cosas, pues se contaminaba el hierro de carbono y de ahí le salía un acero. Y si lo enfriaban rápido, notaban que se endurecía y luego si lo volvían a calentar, notaban que se ablandaba. Entonces ellos no sabían por qué ocurría, pero ocurría, ¿no? ¿Cuál era el mecanismo? Pero ocurría. Entonces muchas de las, por ejemplo, las espadas, que era lo que ellos hacían, acuérdense que todas estas espadas que diferenciaban un poco el avance en aquel momento tecnológico de las distintas naciones, ellos lo hacían a través de golpes, ¿no? Golpeaban, calentaban, golpeaban y le daban ya la forma digamos, llevaban a su estado final la lanza esta y luego la colocaban en arena, la hundían en arena y la dejaban allí por unos días y ustedes saben con el sol pues eso la calentaba y eso por el estilo y con el tiempo pues lograba una cierta tenacidad y esas espadas pues quedaban muy bien, tenían una combinación de resistencia mecánica muy apropiada. Por un lado eran duras y por otro lado tenían cierta maleabilidad, tenían cierta tenacidad, es decir, no se partían fácilmente. Pero, por supuesto, el mecanismo de transformación era desconocido. Pero viendo lo que ocurría en la práctica, porque así muchas de las teorías se desarrollan, uno ve, digamos, la fenomenología, lo ves en cómo ocurre y luego te preguntas el por qué. Y el por qué, pues te lleva a todo el desarrollo de toda esta fundamentación teórica que luego se desarrolla después. Normalmente así ocurren las cosas y así han ocurrido la mayoría de los avances tecnológicos importantes, de las innovaciones y los adelantos científicos. La gente observa lo que ocurre y luego se pregunta ¿y por qué estará ocurriendo? Y empieza pues a hacer todo el estudio posible teórico de ese proceso y llegan siempre a aproximaciones que, bueno, son bastante buenas. Ahora fíjense cómo se transforma esta estructura de cúbica de cuerpos centrados a tetragonal. Por ejemplo, imagínense acá que tienen dos celditas de FCC, dos celdas unitarias, y si unen el centro, aquí tendrían una celda unitaria de FCC y aquí tendrían. ¿Okay? Este es el carbono que está en la cara central de la cara de abajo, el carbono que está, el carbono no, el hierro que está en la cara de abajo, el hierro que está en la parte central de la cara de abajo, en la parte central de la cara de arriba y la que están una en las esquinas y otra en las esquinas. Igualmente, el hierro que está en la cara central de la cara superior y la cara central de la parte inferior. Todos esos puntos los unen y les dan una especie de estructura tetragonal, ¿no? Entonces eso sería como una primera aproximación hacia pasar de una estructura FCC a una tetragonal. Todos estos punticos moraditos acá son los posibles sitios donde se ubica el carbono. Pero luego para pasar de aquí para acá y obtener la estructura de la cementita, ¿no? Realmente esta celda unitaria que podemos ver acá, tetragonal, se tiene que comprimir, contraer un 20% en el eje C y se expande un 12% sobre el eje A. Entonces teníamos una estructura de forma tetragonal que tiene todas las características tetragonal, pero la longitud de sus lados es distinta a la que habíamos generado acá. Pero esto, digamos, es como teóricamente se modela esta transformación de gamma a martensita. Y para que todo esto ocurra, para que todos estos procesos se den, necesariamente tienen que haber relaciones de orientación entre alfa y gamma, ¿no? Entre la fase matriz y la fase producto. Y acá pues tienen varias relaciones de orientación para acero. Fíjense que FCC pasa
A tetragonal centrado en el cuerpo. Entonces tendríamos el plano 1, 1, 1 de gamma es paralelo al plano 0, 1, 1 de alfa prima. Alfa prima sería martensita. Y la dirección 1, 0, menos 1 de gamma es paralela a la dirección 1, 1, menos 1 de gamma prima. Esto pues ya ha sido definido, ya se ha sido estudiado ampliamente, y esa relación de orientación entre la fase gamma y la fase producto pues ya se ha determinado. Y ellos tienen un plano de hábito que es un plano común a las dos. Aquí se los coloco la definición, es un plano que es común tanto a alfa como a gamma. En todas sus direcciones y separaciones angulares pues no cambian durante la transformación. Este plano tiene la particularidad que él no se modifica, él permanece igual, después de la transformación permanece igual que como estaba antes, y por eso se le llama plano de hábito. Él no cambia. Entonces, aquí normalmente para aceros de bajo carbono, la estructura, o sea, vamos a tener una estructura en forma de agujas o lajas más alargadas, y vamos a tener una alta densidad de dislocación. Y la dislocación es producto de la deformación, ¿no? De la deformación por cizallamiento que está involucrada en el proceso de transformación. Acá cuando aumentamos un poco el carbono, la relación de orientación pues es, digamos, básicamente la misma, lo único es que hay algunos, en la dirección pues cambia un poco la dirección, aquí es 1, 1, menos 1, aquí es menos 1, 1, menos 1, el plano de hábito cambia, y ya aquí no hay, digamos, elevadísima densidad de dislocaciones, sino que es una mezcla de maclas y de dislocación. Entonces, por eso también cambia la relación de orientación. Y para aceros, pues, que tiene un porcentaje de carbono mucho mayor, el plano de hábito también es mayor, y allí son casi 100% macladas. Y ustedes van a notar la diferencia en morfología entre una estructura que se forma por dislocación, que serían las lajas o estructura acicular, de forma acicular, o martensita acicular, y las de maclaje, que son placas bien definidas, o sea, tienen como si fuera una hoja, tienen como una línea en el medio y dos hojas alrededor, o sea, dos lados. Y además el porcentaje de austenitas retenidas es muchísimo mayor. Entonces ustedes tienen una zona bajo blanca que vendría a ser la austenita, y esas placas que son las de martensita, entonces pueden diferenciar muy bien las dos estructuras, ¿no? Esas estructuras de bajo carbono con lajas y dislocadas, y una estructura de alto carbono con macladas y con altos contenidos de austenitas retenidas. Entonces, en la de níquel, normalmente en las aleaciones, cuando son aleaciones de níquel, el porcentaje de níquel es bastante alto, 30% de níquel, etc. Y en este caso la estructura producto es BCC, ya no es tetragonal de cuerpo centrado, sino que es cúbica de cuerpo centrado. Y allí pues es por maclaje, principalmente el proceso de transformación es por maclaje. Y bueno, allí hay otros ejemplos, ¿no? de todo este proceso de transformación. Y esto, digamos, desde el punto de vista tecnológico, estos procesos pues, de transformación, estas transformaciones son sumamente importantes. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, les pregunto, ya con lo que ustedes conocen de transformaciones de fase? En propiedades, si compararan la vainita con la martensita, ¿qué diferencia en propiedades mecánicas tendría una con respecto a la otra? ¿Cuál creen ustedes que son las diferencias? La principal diferencia está en la dureza. ¿En? La dureza. Ajá, ¿cómo sería la dureza? La martensita es más dura que la vainita. La martensita es mucho más dura que la vainita. Entonces siempre la fase más dura es la que se forma a más bajas temperaturas.
Si ustedes vienen en el diagrama TTC, la perlita gruesa o las fases que están más arriba, les van a dar una dureza mucho menor que la que está de último. Y la dureza viene incrementando desde arriba hacia abajo en un diagrama TTC, siempre. Y con respecto a la tenacidad, ¿cuál sería más tenaz? ¿Qué es la tenacidad, para empezar? ¿Alguien me puede dar una definición de tenacidad? Como que, Son materiales difíciles de romper, o sea, de modificar su forma. Ajá, y eso, digamos, un material tenaz es un material pues que no fractura fácilmente, ¿verdad? Como dice Ah, porque Miguel. Y eso puede ocurre soportar porque, fuerza, grandes fuerzas. exacto, y eso, digamos, esos procesos pues se dan porque